Pocos saben que durante el rodaje de una de las escenas más recordadas de la película, el protagonista casi abandona el proyecto por un desacuerdo con el director. También casi nadie imagina que el guión de esta historia fue considerado una simple repetición de otra película anterior. Y sin embargo, contra todos los pronósticos, terminó convirtiéndose en uno de los westerns más queridos de la historia. Hoy vas a descubrir los secretos detrás de El Dorado, protagonizada por John Wayne, y por qué más de medio siglo después sigue siendo vista y admirada. Quédate hasta el final del video porque ahí vas a entender exactamente por qué esta película se transformó en un clásico de culto. Cuando El Dorado llegó a los cines el 17 de diciembre de 1966 en Estados Unidos, el western ya estaba empezando a cambiar. El público comenzaba a mirar con interés las nuevas propuestas más oscuras del género, especialmente los westerns italianos. Sin embargo, esta película dirigida por Howard Hawks representaba algo distinto, era un western clásico, con el espíritu del viejo Hollywood, pero con una historia sólida y personajes memorables. El proyecto comenzó a desarrollarse en 1965 cuando Howard Hawks decidió adaptar la novela Las estrellas en sus cursos, escrita por Harry Brown. Hawks ya tenía experiencia en el género y había dirigido años antes una de las obras maestras del western, Río Bravo. De hecho, muchos críticos señalaron que El Dorado era una especie de variación de esa historia. Pero lejos de perjudicarla, esa fórmula funcionó perfectamente. La película se rodó principalmente entre enero y marzo de 1966. Gran parte de las escenas exteriores se filmaron en Tucson, una zona que ofrecía paisajes desérticos perfectos para recrear el ambiente del lejano oeste. El presupuesto de producción fue de aproximadamente $6 millones, una cifra considerable para la época, aunque menor que otras superproducciones del momento. La historia gira alrededor de Cole Thornton, interpretado por John Wayne, un pistolero profesional que llega a un pequeño pueblo llamado El Dorado. Allí se encuentra con su viejo amigo, el sheriff Arra, interpretado por Robert Mitchum. Arra atraviesa una etapa difícil, el alcohol lo ha debilitado y el pueblo está dominado por un poderoso ranchero que intenta apoderarse de las tierras de una familia humilde. Thornton decide ayudar a su viejo amigo a recuperar el control de la situación. A ello se suma un joven pistolero llamado Mississippi, interpretado por James Caan, que en ese momento apenas comenzaba su carrera en el cine. Este pequeño grupo de personajes imperfectos pero valientes se enfrentará a una lucha desigual para defender la justicia en el pueblo. Pero el verdadero secreto del éxito de la película no fue solo su historia. Fue la química entre los actores. John Wayne y Robert Mitchum desarrollaron una relación muy natural frente a la cámara. Sus diálogos, muchas veces llenos de humor y camaradería, transmitían una sensación de autenticidad que el público percibía inmediatamente. Durante el rodaje ocurrió algo curioso. Robert Mitchum tenía dificultades para interpretar las escenas en las que su personaje estaba borracho. En lugar de exagerar la actuación, decidió inspirarse en experiencias reales observando a personas en bares de la época. El resultado fue una interpretación mucho más creíble y humana. Otro detalle poco conocido es que John Wayne estaba atravesando un momento complicado de salud en esos años. En 1964 había sido operado por un cáncer de pulmón. Muchos pensaban que su carrera estaba llegando a su fin. Sin embargo, su actuación en El Dorado demostró todo lo contrario. Wayne todavía tenía la presencia y el carisma que lo habían convertido en el rostro del western clásico. Y si te gustan las historias del viejo oeste, este es el momento perfecto para suscribirte al canal, porque aquí seguimos explorando las películas y series que marcaron la historia del género. El Dorado se estrenó con una recepción positiva tanto del público como de la crítica. En su primer año logró recaudar más de $12 millones en taquilla mundial, duplicando su presupuesto. Pero su verdadero éxito llegó con el paso del tiempo. A diferencia de otros westerns que fueron olvidados, esta película empezó a ganar una audiencia cada vez más fiel en la televisión y en reposiciones de cine durante los años 70 y 80.
Muchos espectadores descubrieron la película décadas después de su estreno. Uno de los factores que contribuyó a su fama fue su ritmo narrativo. Howard Hawks era conocido por dirigir historias donde los personajes importaban más que la acción constante. En El Dorado hay tiroteos, persecuciones y enfrentamientos, pero lo que realmente atrapa al espectador son las relaciones entre los protagonistas. También hay un elemento de nostalgia que resulta imposible de ignorar. La película representa uno de los últimos grandes westerns clásicos antes de que el género cambiara completamente en Hollywood. A finales de los años 60 comenzarían a aparecer historias más violentas y realistas que marcarían una nueva etapa. Por eso muchos historiadores del cine consideran que El Dorado funciona casi como un puente entre dos épocas del western. Otro dato interesante es que esta película influyó en la carrera de James Caan. Su interpretación del joven Mississippi llamó la atención de productores y directores, lo que le permitió obtener papeles cada vez más importantes en los años siguientes. Y si estás disfrutando descubrir estos secretos del cine western, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que vamos a contar. Pero quizá el mayor secreto detrás de la permanencia de esta película sea algo más simple: sus personajes. No son héroes perfectos. Son hombres cansados, con errores, con pasado. Y precisamente por eso resultan tan humanos. Cole Thornton no es un pistolero invencible. El sheriff Zarra lucha contra sus propios demonios. Y Mississippi intenta encontrar su lugar en un mundo duro y peligroso. Esa mezcla de aventura, amistad y redención hizo que la película conectara con varias generaciones de espectadores. Incluso hoy, en pleno 2026, El Dorado sigue siendo transmitida en canales de cine clásico y plataformas digitales. Nuevos espectadores continúan descubriéndola, mientras que los fanáticos del western la revisitan una y otra vez. Es como si cada escena guardara un pedazo de ese viejo Hollywood que ya no existe. Y cuando llega el final de la película, con el polvo del pueblo asentándose lentamente después del último enfrentamiento, queda una sensación muy particular. No es solo el final de una historia. Es casi como ver ponerse el sol sobre una era entera del cine. Una era donde el western dominaba las pantallas, donde los héroes cabalgaban hacia el horizonte y donde actores como John Wayne se convirtieron en leyendas. Por eso El Dorado no es solo una película más del género. Es un recuerdo vivo de lo que el western significó para el cine y para millones de espectadores alrededor del mundo. Y mientras el sol se esconde lentamente en el horizonte del desierto, solo queda despedirse hasta la próxima historia del lejano oeste. Hasta el próximo video.